Buenas tardes, soy la licenciada Joancy Aldazar Venanza y les voy a abordar un poquito del papel que desarrolla el Ministerio Público Federal en compañía de la Procuraduría Fiscal de la Federación. La función del Ministerio Público Federal y la Procuraduría Fiscal de la Federación actualmente aquí en México, cuando se comete alguna conducta delictiva en perjuicio del fisco federal, ya sea por alguna defraudación fiscal, contrabando, uso de facturas falsas, entre otro tipo de conductas, intervienen dos instituciones que son claves, las cuales son el Ministerio Público Federal y la Procuraduría Fiscal de la Federación. Aunque sabemos que estas dos cumplen con dos roles completamente distintos, ambos colaboran de manera estrecha en este tipo de procesos para poder llegar a una conclusión. El Ministerio Público Federal, según el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que la investigación de los delitos corresponde únicamente al Ministerio Público y a los policías. Estos dos deben actuar bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Sus principales funciones son investigar delitos fiscales en coordinación con otras autoridades, como es el SAT o la Procuraduría Fiscal. Ejercen la acción penal ante los tribunales federales una vez que se configuran los elementos del delito. Solicitan órdenes de aprehensión o cateo cuando sea necesario, según sea el caso. Y presentan pruebas y dirigen la investigación durante todo el proceso penal. Sin embargo, a diferencia del Ministerio Público, la Procuraduría Fiscal de la Federación es un órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito. Este no es un órgano persecutor penal, pero cumple una función completamente determinante en delitos. Es decir, representa legalmente a la Hacienda y Crédito Público en el ámbito fiscal federal, la cual se encuentra facultada para interponer querellas por delitos fiscales. Sus principales funciones son emitir dictámenes técnicos jurídicos sobre si alguna conducta encuadra o no en un delito fiscal. Formulan la querella penal ante el Ministerio Público Federal cuando detectan un posible delito en perjuicio del fisco federal, por ejemplo, después de una auditoría del SAT. Otorgan o niegan el perdón en delitos fiscales que lo permiten, como en algunos casos de defraudación fiscal equiparada. Y sobre todo representan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los procesos penales como coadyuvante del Ministerio Público Federal, de manera que aportan pruebas, opiniones técnicas o incluso asesoría. Uno de los ejemplos de delitos fiscales, como ya se mencionaron anteriormente, son la defraudación fiscal, el uso de comprobantes fiscales falsos y la omisión de enterar. El papel que desarrollan cuando existe alguna conducta delictiva es cuando el SAT detecta que existe alguna irregularidad fiscal. Por lo tanto, la Procuraduría Fiscal analiza el caso y si considera que hay un delito, presenta una querella ante el Ministerio Público Federal. De esta manera, el Ministerio Público Federal inicia la investigación y, en su caso, judicializa el asunto. Durante todo este proceso penal, la Procuraduría Fiscal de la Federación únicamente colabora como un coadyuvante técnico del Ministerio Público Federal y finalmente el juez resuelve sobre la responsabilidad penal del acusado. Es decir, el juez es quien tiene la última palabra. Una manera de resumirles lo que les acabo de explicar a simples rasgos y a modo de facilitarles es la siguiente. En esta tablita les presento las funciones que se tienen y quién es el ente encargado. Por ejemplo, quien investiga los delitos fiscales es el Ministerio Público, quien ejerce la acción penal es el Ministerio Público Federal, quien formula la querella es la Procuraduría Fiscal de la Federación, quien la recibe únicamente es el Ministerio Público Federal. Quien representa al fisco como una parte acusadora es el Ministerio Público Federal, como un coadyuvante técnico la Procuraduría Fiscal de la Federación. Quien otorga el perdón, como ya anterior se mencionó, el Ministerio Público no se encarga de otorgar el perdón, sino la Procuraduría Fiscal de la Federación. Y bueno, con esto último que les acabo de resumir, espero y lo hayan comprendido de una mejor manera y me gustaría que comentaran un poquito de sus dudas o en caso de no existir, pues igual me gustaría que agregaran ahí sus comentarios.